Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos visitan. Vamos a leer la palabra de Dios. Siéntanse en casa, siéntanse bienvenidos entre nosotros. Esta es la familia del Señor de Alianza Cristiana y Misionera de Apopa. Vamos a leer la palabra de Dios para tomar el primer tema de esta vigilia. Y es algo relacionado precisamente con la naturaleza de nuestra iglesia. En un tiempo hacíamos la pregunta a la congregación y la respuesta aprendida en ese tiempo era precisamente misiones. Y la cosa iba más o menos así. Preguntábamos, ¿cuál es nuestra razón de ser? Y la congregación contestaba, misiones. Y es porque, ¿cómo nos llamamos? Alianza Cristiana y, más fuerte, Alianza Cristiana y fíjense de que tenemos ya a una persona entrenándose para ir a las misiones. Vamos a ver, ¿cuántos la conocen? Amén. Es la hermana Jamie Vigil. Imagínense qué lindo va a ser el día de mañana saber que nosotros como iglesia, una pequeña congregación que vemos en Apopa, ya tenemos nuestro propio misionero, nuestra propia misionera en algún país en donde, aunque usted no lo crea, no se conoce ni siquiera el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso va a ser maravilloso, hermano. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a colaborar para que ese proyecto sea una realidad? Y ya vamos a ver, de acuerdo a la prédica que traigo hoy, este tema, cómo es que nosotros podemos ser partícipes de esa obra y algunos ejemplos que yo traigo, porque a mí me desafiaron hace un poco de tiempo por ahí unos hermanos que nos aman mucho a responder esta pregunta en base a una prédica. ¿Por qué debemos hacer misiones? Entonces, adentrándonos al tema, para eso vamos a tomar una lectura bíblica. Quiero que abra su Biblia en el libro en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes. Hay dos libros, entonces vamos a abrir el libro primero. Primera de Reyes 8:43 es el texto base que vamos a tomar para esta meditación. Se ponen sobre sus pies. Bien, si el reloj no está mal, el reloj está bueno, ¿verdad? Entiendo que hemos comenzado media hora después, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, vamos a verificar. Sí, hemos comenzado media hora después. Entonces, vamos a tomar esta lectura para estar meditando en la palabra de Dios. Ahí está. Bien, ahí lo tienen para los que no trajeron Biblia. Vamos a leer, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias esta oportunidad, por esta nueva oportunidad que nos das de poder, Señor, venir ante tu presencia a abrir este libro, que es el libro de los libros, el libro vivo, el libro eterno. Ahí, Señor, está la palabra que un día hablaste y que quedó escrita para nuestra edificación de todas las etnias que conforman la humanidad sobre toda la faz de la tierra.
que seamos edificados con tu santa y bendita palabra. Que esta noche, Señor, podamos aprender algo sobre este tema que nos embarga hoy. Señor, de acuerdo a lo que esté establecido en ella, en el nombre de Jesús. Haz grandes cosas, Señor, con nosotros. No importa, Señor, el tamaño de nuestra congregación. Haz grandes cosas como ha sido siempre tu estilo, Señor. No con muchas personas, sino con pocas, haciendo grandes prodigios. Permite que nosotros podamos llevar tu santa y bendita palabra, Señor, uno de nuestros representantes, hasta los confines de la tierra. Así como es tu voluntad, Señor, desde el principio de la creación, como hoy lo vamos a ver, en el nombre de Jesús. Así te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Tome su asiento, amado hermano. Ante esa pregunta que usted tiene ahí en la pantalla, un tema formulado en base precisamente a una interrogante, como el actual, es imperativo dar a manera de desarrollo no solo una, sino una gran cantidad de respuestas, algunas de ellas muy conocidas por el pueblo cristiano, otras conocidas, pero ignoradas, igual, a voluntad, diría yo. El ejemplo que decimos en broma, pero en serio, ante la interrogante, la pregunta que surge de la palabra de Dios, dice: ¿quién irá por nosotros? Y la respuesta, ¿cuál es? Es que han leído la palabra. ¿Heme aquí? No, hoy decimos, heme aquí, envíala a ella. Heme aquí, Señor, envíalos a ellos, pero a mí no. Entonces, como que evadimos esa responsabilidad, aún sabiendo que es una responsabilidad de todos. Otras totalmente desconocidas, no sabemos. Yo voy a limitarme hoy a hacer mención de solamente algunas de las razones, por cuestiones de tiempo, para meditar y hacer conciencia en cuanto a la responsabilidad de asumir la tarea encomendada por el mismísimo Señor y dueño de la iglesia. ¿Cómo se llama el dueño de la iglesia? Walter Larreinaga, oí que dijo alguien por ahí. No, ¿verdad? No, el dueño de la iglesia se llama Jesucristo, amén. Él dice, mi iglesia, la que él compró con su sangre. La iglesia es de Cristo. Y la iglesia no es un edificio, sino que está conformada por personas, por seres humanos. Si usted le rindió su vida a Cristo un día y le recibió a Él como su único y suficiente Salvador, es el Señor de su vida, usted es parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Le voy a dar la razón número 1 de por qué debemos cumplir la gran comisión. Hermanos, Jesucristo es el mayor ejemplo misionero. Dice según Juan 19:30, si usted quiere lo puede ver en la Biblia, haciendo uso de una palabra que usted ya conoce. Si no lo ha leído, lo vio en la película. Él dijo, consumado es. Ahí queda esa frase en Juan 19:30. Y la palabra del griego tetelestai, y el significado, tiene una gran cantidad de significados, pero uno de ellos, fíjese, es misión cumplida. Una de las interpretaciones de esta última expresión de nuestro Salvador, según Juan escribió en su evangelio. El Señor vino a cumplir la misión encomendada por el Padre. Por eso decimos que el ejemplo mayor de misionero es nuestro Señor Jesucristo. Eso nos direcciona hasta el momento de la lectura que encontramos en Lucas 4:18, en donde vemos su ungimiento por el Espíritu Santo y el propósito de su misión: la predicación del Evangelio, sanar y dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos. Jesucristo
un enviado del Padre a cumplir una misión que hicieron exclusiva en Israel para unos pocos, desobedeciendo un mandato divino. Eso nos hace viajar en el tiempo e ir hasta Génesis, donde encontramos la bendita voluntad del Padre de que su nombre fuera conocido por las naciones. Fíjese, ya le mencioné Génesis y vamos a hacer un recuento cronológico de cómo es nuestro Dios misionero. ¿Cuándo comenzó eso? ¿Y por qué nosotros insistimos que debemos cumplir la gran comisión como iglesia? Eso, hermanos, no comenzó en el Nuevo Testamento como muchos creen. Eso comenzó desde el principio de todas las cosas. Por eso se menciona Génesis. Hay una razón, dos, que le quiero mencionar para ir un poco rápido. Dios el Padre, fíjese, siempre quiso que su nombre fuera conocido e invocado. Nos lleva hasta Génesis 4:26, si quiere tomar nota. Parece que hubo un tiempo en el cual el hombre estuvo en el mundo sin invocar el nombre de Dios. Esto posterior a la caída del primer Adán y su restauración con Dios. Parece que fue un tiempo muy difícil, muy oscuro. Luego en el versículo 26 nace un hombre el cual es a imagen y semejanza de su padre Adán, el cual también tiene un hijo que se menciona aquí, Enós. A partir de este tiempo inicia la invocación del nombre de Jehová, lo que puede traducirse como un nuevo inicio de la adoración y culto a Dios. Pero al mundo le espera una tremenda separación y ruina. Si usted ha leído el Génesis un poco acerca de, sabe que le estoy hablando acerca del diluvio por el pecado en el mundo. Junto al crecimiento de los hombres que adoraban a Dios, fíjese, también hay una enorme lista de los hombres que no tenían ni el más mínimo respeto por su creador. De ellos, uno de los más famosos en mención de la línea de Caín es Lamec, el cual en Génesis 4:24 da muestra de su tremenda arrogancia, inclinación al pecado y la maldad por su declaración. ¿Qué fue lo que declaró Lamec? ¿Quién se recuerda? Él dijo, si Caín, refiriéndose a un antepasado de él, si Caín va a ser perdonado por su maldad, 70 veces 7, y él da otra cantidad, como si fuera más sabio que Dios. Entonces dice, yo le quitaré la vida a uno que me golpeare. Y ya como que la cosa va más arriba de lo que Dios había establecido. Por eso se menciona a este hombre dentro de la línea de los más malvados de ese tiempo. Y ya en el tiempo posterior a la destrucción total del mundo mediante agua, Dios, que es grande en misericordia, vuelve a dar oportunidad al ser humano de que su nombre sea conocido. Dios siempre quiso que su nombre fuera conocido e invocado. Vemos de la descendencia de Noé 3 líneas descendientes, pero fíjese, de 3 líneas, 2 de ellas sin tener el más mínimo temor y conocimiento de Dios, pero una sí tenía ese temor de Dios y la inculcaba generación a generación. Me refiero a Sem. A ellos es encomendada entonces la tarea misionera a la descendencia de Sem, dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Hay una razón número 3 también que quiero mencionar. Les voy a ver si puse una laminita por aquí. Ahí está Lamec. Y aquí me quiero detener porque el Señor mencionó algo bien importante sobre esta imagen que puse ahí para que se le quede grabada en su consciente y en su corazón. Las piedras parlantes.
Los que han estudiado SEAN saben que hay una mención acerca de estas piedras en algunos videos de trabajo, de resúmenes de trabajo que se han realizado. Creo que te recordás, ¿verdad, Kat? Ahí está. Las piedras parlantes. Todos sabemos, hermanos, que las piedras no hablan. ¿O ha visto alguna piedra usted por ahí hablando? No, las piedras no hablan. Pero Dios movía a sus grandes siervos del ayer, todos ellos descendientes de Sem. Acuérdese, descendientes de Sem, de esa línea. A poner, les decía, pongan grandes peñas de testimonio por los caminos por donde pasaban los mercantes y que iban a las demás naciones. Allí tenían un propósito esas piedras. Si usted era un viajero y de repente veía una gran piedra en el camino, lo primero era preguntar, mire, disculpe, ¿y esta roca quién la vino a poner aquí? ¿Por qué? ¿Usted sabe cuál es la razón? ¿Es oriundo de acá? Sí. Y tenía la gente la gran oportunidad, así como lo hemos aprendido, de a través de esa gran roca que había ahí, dar testimonio de Dios Padre. Y ya la gente comenzaba, que fíjese que nuestro Dios al principio, Él creó a la humanidad, pero la humanidad cayó en pecado, etcétera. Se echaban todo el testimonio de Dios. Y estos eran mercantes que iban de un lugar a otro y llevaban ese conocimiento del Dios verdadero a sus naciones. Eso era lo que Dios quería. Y fíjese, estamos en Génesis. Y ya Dios quería que su nombre fuera anunciado, que fuera invocado. Los hijos de Dios, el pueblo de Israel, tenía una gran oportunidad de hablar del Dios verdadero a personas de otras naciones. Eran piedras de testimonio. A esto se refería el divino maestro, nuestro Señor Jesucristo, cuando advirtió que si nosotros, sus seguidores, los que decimos que somos cristianos, pues, no hablábamos este bendito evangelio, ¿qué dijo él? Las piedras hablarán. Entonces, hermano, yo ante la pregunta, mire, ¿y usted está de acuerdo en que las mujeres prediquen? Ya me han hecho esa pregunta varias veces. Sí, les digo. ¿Y por qué? Mire, que ese es un privilegio. La gente que es bien radical, ¿verdad? Un privilegio para hombres. Hermano, ¿quién está antes? ¿Una mujer o un niño o una piedra? Hermano, antes de que las piedras comiencen a hablar, si los hombres ya no quieren predicar la palabra de Dios, que lo hagan las mujeres, pues. Que lo hagan los niños. ¿Cuál es el problema? Porque si no lo hacen ni los hombres, ni las mujeres, ni los niños, las piedras van a hablar. ¿Cuántos lo creen? Mire, le parece imposible, yo lo sé. Pero para Dios nada es imposible. Amén. Entonces, por eso quise poner yo esta imagen ahí para que le quedara grabado a usted esa razón. Pero vamos a mencionar otra también. Tenemos a un personaje que se llama Moisés el Libertador. Ahí sale en la lámina con su hermano Aarón. Bueno, son figuras, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que son ellos. Hermano, Moisés el Libertador como un proclamador a las naciones. Veamos. En Éxodo 9:16, todavía estamos en el Antiguo Testamento. La verdad dice, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Egipto, por si acaso, fue uno de los países donde Moisés proclamó el nombre de nuestro Dios y fue dado a conocer con portentos y maravillas que trascienden el tiempo y la historia. Un niño nacido en un terruño y criado hasta sus 40 años en otra nación, otro idioma, otra cultura, pero sin perder su identidad hebrea. De ahí que sintiera, hermano, lo que sintió como un hombre común y corriente, igual que nosotros, al ver maltratada su sangre y saberse identificado con esa sangre. Usted sabe lo que hizo Moisés. Pues mató a un egipcio y medio lo enterró por ahí, ¿verdad? Por la arena, y fue descubierto posteriormente por uno de sus mismos connacionales.
Pero fíjese, nosotros bien podríamos decir que Moisés tuvo una gran preparación misionera transcultural, que es en lo que está nuestra hermana Jamie ahorita, para poder así cumplir con la gran comisión encomendada a él en su tiempo y espacio. Usted sabe que cuando el Señor comisiona a Moisés, muchísimos años más tarde, y le dice, tú vas a ir y vas a declarar mi nombre a las demás naciones. ¿Cuál fue el primer pretexto de Moisés? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice? Bueno, no dice la palabra directamente, Dios manda a otro porque yo soy tartajo. No dice eso, sino que eso obedece a varias interpretaciones. Eso es a la conclusión que hemos llegado, que le costaba hablar, que era un poco tartajo o tartamudo, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque la otra interpretación dice, soy un hombre de pocas letras. Usted puede creer que un hombre que desde 0 años hasta 40 años fue criado por la hija del faraón, no iba a saber leer y escribir, hermano, sabía cantidad de idiomas ese hombre. Conocía ciencia y cultura. Él fue educado en toda la ciencia habida y por haber en ese tiempo. Estaba siendo educado como para ser un príncipe y posteriormente ser un rey. Ese Moisés, sacado de las aguas, Moshe. Pero el Señor lo envía a él. Entonces por eso los hermanos que dicen, Moisés era tartamudo, le costaba hablar, está bien, es la posición más creíble. Pero fíjese, tenía limitantes y él le pone una condicionante a Dios y le dice, está bueno, pues voy a ir, pero tú irás conmigo. Y otra cosa, que mi hermano sea mi vocero. Y el Señor se lo concede, ¿verdad? Algo disgusto el Señor, pero por eso él aparece con su hermano Aarón. Para que Dios hablaba con Moisés, Moisés se lo transmitía a su hermano y su hermano era el que revelaba la petición o el consejo de Dios. Así comenzó eso. Pero también, hermanos, hay una razón número 5 por qué ir a las misiones. Y esta creo que nos va a convencer a todos. Hermanos, ¿qué ven ahí en esa lámina? El logo de nosotros, la crucita, para los que no están ahí, significa nuestro Salvador, nuestro santificador. El otro, a eso le dicen, es una copa, dicen. No, hermano, no es una copa. No es copa. ¿Qué es? Es un lavacro al estilo hebreo del tiempo antiguo testamentario, de este tamaño, mire. ¿O ha visto una copa usted de este tamaño? Dios guarde, se ahogan los bolos ahí, ¿verdad? Se meten de cabeza, solo nadando ahí quisieran pasar. Pero es un lavacro de este tamaño. Entonces, ¿qué hacían? Los sacerdotes antiguos testamentarios, cuando iban al lugar de sacrificio, metían sus manos así. Y salían. ¿Sabe cómo? Así como hacen hoy los cirujanos, los doctores, los que van a ir a hacer una operación. Que llegan, se purifican las manos y van así. Para poder entrar al cuarto de cirugía y no contaminar. Entonces, lo mismo hacían ellos espiritualmente, en un lavacro metían sus manos y salían caminando así. Detrás venía otro, porque eran montones. Pero fíjese, la cruz, que significa salvación, y eso que es un lavacro que está a la derecha, nuestro santificador, y el que está a la izquierda, que parece, ¿qué parece, hermanos? ¿Qué parece aquello? Lo que está en la izquierda. Parece una jarrita, ¿verdad? Como que es cafetera. Pero no es cafetera. Nosotros todos lo relacionamos con lo de nosotros, los occidentales. Es una aceitera, al estilo también antiguo testamentario. ¿Quiénes lo andaban? Lo andaban los profetas y los sumos sacerdotes. Lo andaban colgadito por aquí, andaban aceite de oliva, aceites aromáticos con lo que hacían la unción.
el aceite de la unción también tiene un simbolismo con relación a que Cristo es nuestro sanador. Pero también hay una corona abajo. ¿Qué significa? ¿Quién usa una corona? Yo pensé que me iba a decir la Miss Universo, como está de moda. Pero los reyes son los que usan una corona. ¿Por qué sale una corona? ¿Qué significa eso? Significa que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey que viene. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, me voy a conformar con ese amén pobrecito, un amén diabético. Hermanos, pero hay otra cosa, ahí hay otro elemento, lo alcanzan a ver, ¿verdad? Intencionalmente está en un color más tenue. ¿Qué es? Es el mundo. ¿Por qué no está en rojo ahí también? Igual que los otros elementos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad misionera. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Y por qué no está en rojo todavía? Hermanos, porque no hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Hemos sido unos irresponsables como Iglesia de Cristo. Independientemente cómo se llame la iglesia. Se puede llamar Bautista, Asamblea de Dios, Alianza Cristiana y Misionera, pero hemos sido irresponsables. ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado esa misión que el Señor nos entregó. Ya va a ver usted la diferencia al final. ¿Cómo aparecería nuestro logo como Iglesia de Cristo si realmente cumpliéramos esa misión? Pero fíjese, yo quiero decir algo antes de pasar esa lámina. Esta es la razón número 5 que yo le estoy dando. Somos una iglesia con nombre de cristiana y de apellido misionera. Debemos honrar nuestro buen nombre. No podemos continuar alimentándonos solo entre nosotros, haciendo planeamientos estratégicos de crecimiento, de multiplicación, plantar otras iglesias, crecer, hacer más células, seguir creciendo, plantar otras. Eso no está malo, eso está bien. Hay que hacerlo. Pero sin descuidar la misión principal que el Señor nos encomendó. ¿Cuál es? El cumplimiento de la gran comisión. Hermanos, ¿cómo vamos a seguir nosotros conformes, creciendo y creciendo y creciendo? Y hermanos, hay otros países que, oiga bien, nadie jamás ha tenido la oportunidad de decirle a una persona, Cristo te ama. Hermanos, hace poco tuve yo la oportunidad y no lo dije ni en español, lo dije en un inglés todo chachajeado que yo hablo, porque hablo poquito inglés, ¿verdad? Sam lo sabe, ¿verdad? Porque Sam es norteamericano, pero yo hablo poquitito. Pero hermanos, con lo poquitito que yo pude, mire, hasta se me erizó el cuerpo. Pude decirle en un avión a un musulmán negro, porque era somalí, Jesus love you. Y se me quedó viendo. Un musulmán. Jamás había oído mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Créamelo. Aquí usted se para ahí, y le digo porque ya lo he hecho, a evangelizar y a regalar trataditos. Y la gente es indiferente. ¿Por qué? Porque ya le hablaron una gran puñada de veces, miles de veces, de que Cristo vino al mundo, se entregó por sus pecados y por los míos, y que su sangre redentora nos ha salvado. Ah, sí, ya me dijeron eso. Otro día, que le vaya bien. Y se va la gente. Se dan el lujo de despreciar 1 y 1000 veces el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una razón por la cual nosotros no podemos, hermanos, seguir en la iglesia solamente edificándonos nosotros, hablándonos de Cristo y evangelizándonos. Nosotros debemos ir a otros lugares donde no se ha predicado la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermano, es una razón de peso. Y a nosotros, hermano, nos llamamos Alianza Cristiana y Misionera. Y no estamos haciendo misiones, no estamos honrando el nombre que nosotros tenemos. Debemos recordar a nuestro fundador, A.B. Simpson, y pedirle a Dios que nos dé esa misma inspiración
esa misma pasión por abrazar con su palabra a un mundo perdido y que nos permita llegar hasta lo último de la tierra con su palabra bendita. Hermano, allá va a haber un montón de gente en otros lugares. Cuando usted le diga, ¿te han hablado del Señor Jesucristo alguna vez? Aunque sea en inglés chachajeado como el que a mí me toca hablar, no importa. Y esa persona le va a decir, nunca me han hablado de Jesucristo. ¿Quién es? Nosotros tenemos familia en Norteamérica y tengo un sobrino al que mi esposa le dijo, ¿conoces a Jesucristo? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? ¿Quién es Jesucristo? Y ahí nomasito en Norteamérica. Ahora imagínese usted, bueno, mi esposa le regaló una Biblia, espero que la haya leído aunque sea una vez en su vida. Imagínese usted al otro lado del mundo. Lo increíble que puede ser que no le han hablado de Cristo a una persona y esa persona va a morir y va a ir a una eternidad sin esperanza de salvación. Nosotros somos responsables de que esas personas conozcan a Cristo. Pero le quiero mostrar una razón más. La razón número 6. Y esto sí me tocó el corazón a mí uno de estos días. Estuve en otro país. Hermano, alguien nos dijo a nosotros, y le voy a decir el nombre, el hermano Raúl de OM, que nos ha estado dando un entrenamiento misionero. Nos dijo, hermanos, dijo, ¿sabían ustedes de que la primera generación de misioneros latinos ya está volviendo? Y a mí se me quedó eso en la cabeza, ya está volviendo la primera generación de latinos. Y no les llegó relevo a sus lugares donde estaban ellos. Unos estaban en Palestina, otros en Irak, unos estaban en Eslovenia, otros en Croacia, otros estaban en Rusia, otros hasta en Israel, para que lo sepa. Hermano, y no les ha llegado relevo generacional. Y curiosamente, en un congreso misionero que yo participé, hermanos, han pasado unos ancianitos de 70 y pico de años que están predicando la palabra de Dios en Inglaterra. Y a mí se me quedó grabado ese testimonio porque ancianitos que pasaron a pedir que les manden un relevo porque ellos han estado años allá y no les ha llegado relevo. Ellos necesitan jóvenes como ustedes que vayan a las misiones. Nos contaba que se le acercan ellos considerando a alguien cuando le ven aspecto de que es latino, habla español y en él dice, a las playas, oye, ¿tú hablas español? ¿Hablas castellano? Y la persona dice que se quedan viendo para todos lados y por ahí se esconden para donde no los estén viendo, oyendo, grabando. Y le dice, sí hablo castellano, pero no en público. Imagínese. O sea, les da vergüenza que la demás gente sepa que hablan castellano. Imagínense qué cosa más terrible. Y allá se está llegando a predicar el evangelio de Cristo a una generación que no conoce de Cristo y necesitan relevo, porque esa primera generación de latinos en misión que partió hace ya algunos años ya se hicieron viejitos y necesitan que gente joven vaya a las misiones y les releve. La primera generación de latinos en misión ya está volviendo. Según algunas agencias movilizadoras, algunos hermanos que estuvieron en el campo misionero, no de nuestra denominación, gracias a Dios, que yo lo sepa, pero se dice mucho de otras iglesias evangélicas que sus misioneros están abandonando el campo y nunca les llegó un relevo generacional. Amados, esta es una de las razones más urgentes, diría yo, por las cuales debemos cumplir la gran comisión. Quiero meditar también acerca de algo que oí a mi hijo Kevin. Él está aquí y él reportaba en OM que conoce un lugar en Santa Ana en donde hay misioneros viejitos bajo el cuidado de unos hermanos que les dan alimentación y consuelo, compañía. Porque sus iglesias, ingratas iglesias, no sé qué le van a decir al Señor,
los dejaron abandonados en el terreno y nunca más les volvieron a mandar un 5 de ayuda. Y ellos han vuelto viejitos y ya todos, imagínese usted, desorientados en este mundo tecnológico. Imagine qué cosa más terrible. Hermanos, si nosotros tenemos un misionero en el terreno algún día por la misericordia de Dios, vamos a ser usted y yo los responsables de mantener a ese misionero para que predique la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No lo olvide, se lo estoy diciendo desde ahorita, solo un amén hoy, pero gloria a Dios. La razón número 7 son puras estadísticas. Ahí va a ir viendo unas estadísticas desafiantes, solo se las voy a hacer leídas. El 80% de la iglesia evangélica y su ubicación. El sur global del mundo, África, Asia y Latinoamérica. Las estadísticas varían según la agencia o las instituciones que la realicen. Si usted quiere, le puede echar la culpa a los chinos, ¿va? ¿Por qué a los chinos? Porque nadie sabe a ciencia cierta cuántos millones de chinos son cristianos evangélicos. Porque en China comunista es donde está la iglesia que es conocida como la iglesia subterránea. Nadie sabe realmente cuántos son. Hermanos, algunos dicen que ya hay 100 millones de chinos que son cristianos. Eso dispararía las estadísticas a un nivel increíble, hermano. Pero otros dicen que solamente son 25 millones. Bueno, ahí está. Pero si usted quiere, también échele la culpa a las estadísticas salvadoreñas. ¿Sabe por qué? Porque aquí en El Salvador a todos nos echan en una sola bolsa. En esa misma bolsa meten evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová, saibabas, ¿cuáles otros? Los abelianos, ahí los meten y dicen, son evangélicos todos. Entonces no se sabe realmente aquí. Miren, en el país no se sabe ni siquiera cuántas iglesias establecidas hay, ni cuántos pastores hay. Ya comenzó el proceso, nos han dado 2 años para registrarnos legalmente. Así que creo que en 3 años ya se va a saber cuántos pastores realmente hay y cuántas iglesias evangélicas. Pero fíjese, las estadísticas varían dependiendo de quién las recogió, qué tan fidedignas son. Pero para que tengamos una idea, el total de evangélicos según las últimas estadísticas son 546 millones contra, oiga bien, en el mundo 8,000 millones contabilizados por la CEPAL que no son cristianos, que nunca se les ha hablado de Cristo. O sea, las cifras son alarmantes. Vea. En este momento meditar en la palabra ya son más de 8,000 millones de habitantes en el mundo. Es apenas 100 años, en apenas 100 años la población mundial ha cuadruplicado los habitantes de esta tierra y se cree que para 2058 estará llegando a los 10,000 millones de habitantes en el planeta. Este resultado, medido hasta el año pasado, donde un poco menos del 20% de la población mundial que conoce a Cristo. Creo que es también una de las razones por las cuales urge que cumplamos con la gran comisión. Y algo muy mencionado, la ventana 1040, aquí se ubica el 67% de la población mundial, 82% de los pobres del mundo, 97% de los no alcanzados en el mundo. Esos países no alcanzados está actualmente menos del 2% de cristianos, pero la cosa agrava más cuando hablamos de los no contactados. Fíjese, hay 0% de cristianos y 0% de iglesias cristianas tratando de alcanzarlas. A pesar de grandes esfuerzos hechos por la iglesia y organizaciones conocidas que se dedican a la traducción de la Biblia, aún hay cerca de 2,000 lenguas que no cuentan con traducción bíblica. Y la razón número 8, le dije que solo iba a dar estadísticas aquí. Amor y obediencia a Dios y a su palabra. ¿Qué dice Mateo 28? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Ni este ni otro texto similar hablan de especialistas en el tema. Para los que están pensando que vaya el pastor, ¿verdad? Que vaya Kevin, que vaya Stanley, que vaya el hermano Julio, que vaya la hermana Estelita de repente. No,
El mandato es para todo seguidor de Jesucristo. Siempre se nos ha hablado de 3 formas de hacer misiones, las cuales conocemos de memoria. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Aliancistas, hola. Yendo, orando y ofrendando. Pero se está hablando de 2 más ahorita. 2 más. ¿Cuáles son esas 2 más? Mire, aquí dice, las agencias movilizadoras están mencionando 2 más. Amado, una de ellas es la migración. Debemos acoger, recibir a aquellos que están por diferentes causas huyendo de sus países. ¿Qué países están huyendo hoy en Latinoamérica? ¿Quién se acuerda? Venezuela, Cuba y Nicaragua. 3 países. Mire, dice la palabra en Levíticos 19:34. Si quiere anótelo porque solo se lo voy a leer. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Firma Jehová Dios. Así dice Levíticos 19:34. Hermano, Alianza Cristiana y Misionera de Apopa, quiero darle las gracias a los que fueron a las misiones a Cuba. Levanten la mano los que fueron a las misiones a Cuba. Vamos a ver. Tendrían que tener levantada la mano ahí el hermano Julio, la hermana Estelita, la hermana Martita, Stanley, la hermana Sayuri, Gesa, la hermana Katia, yo. ¿Cómo hicimos misiones en Cuba? Recibimos una familia cubana aquí en El Salvador. Están con nosotros ahorita, viven en San Miguel. Y hay unos futbolistas ahí, buenos, así como Sam para jugar fútbol. Buenos. Y ya están aquí con nosotros. ¿Cómo hicimos misiones? Hermano, yo no he ido a Cuba. No importa, los cubanos vinieron a usted. Y esa es la 4ª forma de hacer misiones. La número 4. La número 5, movilizando. El gran problema, hermanos, de una mala comprensión de la bendición de Dios no es nuevo. Las congregaciones pueden poner de pretexto para no participar de una vida cristiana global a través de las misiones el ser muy pequeñas y no contar con los recursos de logística o económicos para lograr tal fin. Pero también puede ser el crecimiento mismo de la iglesia y una mala comprensión de la gran comisión. Creer que el haber logrado establecer una mega iglesia o haber plantado una buena cantidad de iglesias hijas y ya lo hicieron todo. Mientras la gran mayoría de la población mundial se va a la eternidad sin Cristo. Es nuestra responsabilidad, es nuestro momento y son tantas las razones y muchas más que aún no he mencionado, las cuales debemos cumplir la gran comisión. Hay iglesias aquí en el país que son bien grandes. Hay iglesias que tienen miles de miembros y tienen células hasta para llenar barrancos. Y tristemente yo he oído prédicas que yo he oído en donde apuntan hacia adentro de la iglesia, hacia adentro del país. Y eso no es así, hermano. Hermano, pero es que nuestro Dios es un Dios de orden y entonces primero hay que alcanzar toda Jerusalén, dicen. Cuando alcancemos toda Jerusalén, y nuestra Jerusalén es El Salvador, entonces vamos a alcanzar toda Judea, dicen. Y después de toda Judea, vamos a ir a Samaria, dicen. Y después de Samaria vamos a ir a lo último de la tierra, pero solo hasta entonces. No, hermano, no es así. Entonces, ¿cómo es? Es así, miren. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra simultáneamente. Todo de una sola vez. ¿Qué es eso de andar pensando? Hermano, cuando ya la iglesia tengamos 1 millón de alcanzados en El Salvador, vamos a ir entonces a Irak a predicar el evangelio. No, no es así. Debemos hacer todas esas áreas simultáneamente. Hermanos, ¿cuántos creen que lo podemos hacer? Ni uno. ¿Lo podemos hacer? Y fíjese que le tengo una buena noticia. Ya lo estamos haciendo. Lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta.
pero ya lo estamos haciendo. Estamos haciendo misiones en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y también hasta lo último de la tierra. Dios nos está preparando ya para llevar nuestro mensaje. No puede ir, puede orar. No puede orar, puede ofrendar. O puede orar y ofrendar. Puede orar, ofrendar y también puede ir. Puede recibir a los migrantes y puede también movilizar a otros. De repente usted no puede ir, pero ¿y qué tal si otro sí puede ir? Bien, vamos a terminar. Hermano, Jesucristo nos invita a ser como Él, que es manso y humilde, y a decir también como Él, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lucas 11, 2b. Hagamos misiones en obediencia como Jesucristo, el mayor ejemplo misionero. Siempre Dios, a través de las diferentes generaciones, ha dado el enorme privilegio de adorarlo y rendirle culto a Él, pero siempre como hoy, dándonos Él la responsabilidad de dar a conocer al mundo con nuestro testimonio, que se traduce en una vida diferente a las corrientes de este mundo. Usted no puede por ahí andar diciendo que es cristiano y comportarse como cualquier hijo del diablo. No es así. Su nombre, su plan de salvación para la humanidad entera, sin excepción, hay que anunciarlo. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? ¿O permitimos que las piedras hablen? ¿Qué dicen? Dios puede usarnos como instrumentos útiles en sus manos para cumplir la gran comisión a pesar de nuestros defectos, de nuestras debilidades, de nuestra incredulidad. Defectos que pueden ser iguales o peor a los que tenía Moisés. No se preocupe. Dios puede capacitarlo para usarlo poderosamente y proclamar su palabra a las naciones. No olvidemos que somos la alianza cristiana y no, muy raro se oyó. Vamos a hacerlo de nuevo para que salga bien en el video, porque han venido los medios y muy feo se oyó eso. Somos la iglesia, alianza cristiana y ahí está, hoy sí, van a salir en Tele 2. Hoy sí. Hermanos, honremos ese nombre que llevamos. Un nombre lindo, amados. Misionera. Démoslo todo por las misiones. Seamos cristianos globales. Dejemos de pensar solo localmente, solo nacionalmente. Pensemos en la gente que está yendo a la eternidad sin Cristo al otro lado del mundo. Comencemos a vivir de acuerdo a las 5 formas mencionadas en esta prédica, las que mostré en una lámina. Las 3 que hemos estado practicando y las 2 más que se mencionan hoy por hoy. Seamos nosotros los relevos misioneros generacionales. Tengamos ese privilegio. No es casualidad que tengamos el 80% de presencia evangélica en Latinoamérica. Fue en tiempos pasados que le correspondió a Canadá, Europa y Estados Unidos venir a nuestras regiones a ofrendar sus vidas de ser posible por la causa de Cristo. Ahora nos corresponde a nosotros. Es nuestro momento de cumplir la gran comisión. Es el llamado para que honremos a nuestro Salvador enfocándonos en aquellos que aún no han oído acerca de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ya vinieron los europeos y los norteamericanos, los canadienses. Yo le contaba a Sam, porque él es norteamericano, y quizás usted no lo sabe, se lo voy a contar. ¿Quiénes han ido al puerto de Acajutla? No creo, casi no salen. A Quesaltepeque sí ya han ido, ¿verdad? A San Salvador. En Acajutla, ahí en las playas de Acajutla, casi a 1 kilómetro de donde está el muelle, el puerto de Acajutla, ahí tiraron
por la orilla de la barca a una norteamericana que venía con su esposo y sus dos niñitos chiquititos a predicar el evangelio de Cristo aquí, al Salvador, hace más de 125 años. Y a ella le dio una enfermedad conocida como la malaria y no había cura pues en ese tiempo. Lo mejor era tirarla del barco. Pero fíjese, nadie sabe casi de ese caso. Que aquí al Salvador vino un hombre que cuando vio a su esposa muerta y sus dos pequeñitos, dijo, oh Dios, ¿y hoy qué voy a hacer? Ese hombre volvió a su país, buscó quien cuidara a sus niños y volvió al Salvador él solito a predicar el evangelio de Jesucristo. Hermanos, por gente como esa, es que nosotros conocemos el camino de salvación. Pero el tiempo de ellos ya pasó, hermano. Hoy es el tiempo de nosotros, los latinos, de ir a otros lugares y de ser posible ofrecer nuestra sangre, nuestra vida, porque se conozca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el plan de salvación. No olvidemos el sacrificio de Cristo por nosotros. Él vino personalmente al mundo a salvarnos. Debemos ir nosotros también por aquellos que no han oído, si así el Señor nos lo permite. Cuando nosotros lo hagamos en obediencia a su mandato y recordando que es un mandato para su iglesia, para todos, no para especialistas. Cumplir la gran comisión es un mandato de Jesucristo dado a toda la iglesia. El Señor nos dice, amados de Apopa, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso está en Juan 14:15. Y hacer misiones es un mandamiento. Vea usted, esa lámina aparece el logo en rojo, el del mundo que aparecía tenue, pero aparece una gran M ahí. ¿Por qué, hermano? Porque cuando eso suceda es porque ya habremos cumplido entonces la gran comisión. Ya todo el mundo, hasta las últimas etnias, habrán sabido entonces de nuestro Señor Jesucristo y del plan salvador. Amén. Vamos a orar, pero póngase sobre sus pies. Vamos a orar de pie. Señor amado, te damos gracias porque vamos a recibir en diciembre a nuestra hermana Jamie de regreso con nosotros después de un entrenamiento de 3 meses en misiones transculturales. Señor, el mayor ejemplo que tenemos es tu Hijo amado, Jesucristo. Permite que nosotros podamos replicar también en nuestras vidas personalmente, Señor, participar en las misiones en estas 5 áreas que hemos puesto. De repente para los muchachos de La Fuente Fútbol Club es algo nuevo, pero es bueno que ellos sepan cuál es nuestra visión como iglesia, cómo es, Señor, nuestra perspectiva en obediencia a tu mandato. Somos una iglesia misionera, Señor. Posiblemente ellos no lo saben, pero tú usarás a muchos de ellos o a todos para hacer misiones y expandir tu palabra en otros lugares, Señor, en donde ellos van a ir. Quizá no le han hablado a la gente. Quizá tú vas a usar ese método no tradicional, una academia de fútbol, para poder ganar a través de ellos a muchos. En el nombre de Jesús te pedimos que utilices, Dios Padre, a cada uno de ellos como instrumento útil en tus manos. A su director, Señor, que tenga una visión igual como la que le diste a Romario, que está trabajando en la India, Señor, con una academia de fútbol en la ciudad de Bata, ganando a cientos de jóvenes para Cristo a través de una academia de fútbol y métodos no tradicionales que son los que están resultando hoy en día, Señor. En el nombre de Jesús te lo imploramos y usa esta iglesia, Señor, a todos y a cada uno de ellos para que tengamos todos como uno solo esa visión. En el nombre de Jesús te lo imploramos.
Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar con el programa que tenemos de desarrollo. Eh, Voy a invitar a mis hermanos que van a colaborar conmigo, mis asistentes, en este caso, mi hermano Jesaí, que es mi asistente de talleres, que pueda pasar por acá porque le voy a dar un material para que lo reparta. Mi hermana Jamie es mi otra asistente de talleres, pero no está, mi hermana Jamie Melgar. Pero hay una que se parece a ella. No la veo. ¿Qué se hizo? Una que está parecidita a ella. Bien, la vamos a esperar un momento. Bien, estamos con buen tiempo porque me han dado prácticamente una hora para desarrollar este taller. Bien, vamos a comenzar entonces a repartir el material. Bien, vamos a dar inicio a este tiempo de taller en donde la diferencia, para los que no lo saben, ¿verdad? De un taller a una prédica, el taller es una enseñanza en donde se trata la manera de hacer participativo lo que se pretende enseñar. Eso quiere decir de que las personas van a tener una hoja, por eso las anda repartiendo Jesaí, para que ustedes vayan siguiendo la secuencia de lo que vamos a ir enseñando en este taller, que para nosotros como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera es muy importante, para que ustedes participen también. Se les va a repartir una hoja y se les va a repartir también un bolígrafo o lápiz. Lápiz, ok. Entonces, si no alcanzan las hojitas, yo tengo una acá en blanco para que se puedan sacar más copias, similar a la que anda repartiendo el hermano Jesaí. En este taller, Estrategias y Formas de Evangelismo en la Misión Global Actual, vamos a estar entrando a una meditación en la palabra. Así que les voy a suplicar antes de comenzar de que leamos un pequeño apartado, un texto que traigo para compartir con ustedes. No vaya a perder la hojita porque con esa vamos a realizar un trabajo posteriormente. Si trae Biblia, le voy a invitar a que vaya a Filipenses 2:7. Si no alcanzan, aquí tengo yo una más para hacer más copias, no hay problema. Si hacen falta, aquí tengo una en original para hacer más copias. Vamos a buscar Filipenses 2:7 en la palabra de Dios para meditar brevemente acerca precisamente de este tema. ¿Quién tiene Filipenses 2:7? Nos ponemos sobre los pies, por favor. Nos paramos un momentito. ¿Qué dice Filipenses 2:7? Amén. Oremos. Señor, permite que podamos desarrollar este taller de la mejor forma y que mis hermanos puedan, Señor, ser participantes de esta edificación que tú traes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Puede tomar su asiento. Filipenses 2:7, pueden sentarse. Filipenses 2:7 nos enseña
que voluntariamente el Señor Jesucristo hizo algo. ¿Qué fue lo que leyó la hermana Ibis? ¿Lo leyó para sí o lo leyó para todos? Lo leyó para todos, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, ahí en el material que se les ha entregado, hay unos espacios en blanco, pero con la ayuda de los que manejan, tal vez no ven la letra acá, pero René, que está allá en la cabina, va a ir expandiendo el texto para que ustedes puedan llenar el material. No sé si es la lámina correspondiente la que estoy poniendo. Es la primera lámina que necesito ahí. Así, esa es, Filipenses 2:7. Nos habíamos ido muy adelante. Bien, dice, usted puede ir llenando los blanquitos que están ahí. Dice que nos enseña que voluntariamente el texto que leímos se despojó él mismo, no que alguien se lo impusiera, sino que decididamente abandonó todas las ventajas como ser divino, que como ser divino tenía para vivir limitadamente como uno de nosotros. Y allí nos tenemos que parar un momento para meditar en dos palabras. Una, en forma de Dios. Esa palabra surge del griego morpheiteo y son atributos esenciales de su estado anterior a la encarnación. Y esta palabra se despojó también del griego autón, ekenosen, dice que se despojó a sí mismo. Pero usted puede estarse preguntando, ¿de qué se despojó? ¿De qué? Se despojó de toda autoridad, pero oiga, no de su naturaleza divina. Ojo con eso. El ambiente de gloria de nuestro Señor fue dejado. La zona de confort fue dejada para estar entre nosotros, los terrenales. El Señor Jesucristo asumió limitaciones de lugar, conocimiento y poder. Dice un escritor, Lightfoot, que se despojó de las insignias de majestad. Eso de despojarse de las insignias, yo lo he visto por ejemplo, en la carrera militar, cuando por alguna falta que ha cometido un militar de alto rango, lo despojan de su grado. Créame lo que es una escena muy conmovedora. Cuando una persona es despojada del grado que tiene para poder llegar a ser, como se dice aquí en el país, un soldado raso, una persona sin autoridad, sin nivel. Es terrible. El Señor Jesucristo dejó esa autoridad celestial para vivir entre nosotros y ser como uno de nosotros. ¿Y qué viene a hacer? Viene a hacer una palabra que he puesto allí yo en el material, el tomar forma de doulos, le puse yo, el siervo de la más baja condición, de aquel que en muchas ocasiones ni siquiera tenía derecho a un nombre, sino a un número solamente. Eso lo dije el domingo en la predicación. Le decía yo en la ilustración, le decían 7 y 7 corría para ver qué quería el amo, porque no tenían derecho ni a tener un nombre. 21, aunque a usted le parezca extraño. 24, 110 y 110 iba corriendo para ver qué le decían. El Señor Jesucristo toma, según el idioma original, morfen doulos, los atributos característicos de un esclavo. Su humanidad fue tan real como su deidad.
contrario a lo que decían los agnósticos de su tiempo. El tomar forma de luz lo vemos claro en el momento de dar un ejemplo de humildad, el día que cogió el lebrillo, la toallita, y lavó los pies de sus discípulos. Ahí está práctico eso. Al principio de la creación, Dios crea al primer Adán a semejanza de él mismo, Dios Trino. Al tiempo del cumplimiento de las promesas de redención, que se invierten las cosas, vemos al Hijo de Dios haciéndose a semejanza de los hombres. Ahí está en el material, en moraditos le aparece a usted para ir llenando. Todo él totalmente dependiente y débil, igual que cualquiera de nosotros, sin pretender alguna ventaja que su naturaleza divina le proporcionara o le ofreciera. ¿Podrá algún hombre común y corriente emular dicho acto? A semejanza de los hombres. Del griego emeomati antropón. Era una semejanza, pero una verdadera semejanza, no una mera humanidad fantasma como pretendían los gnósticos docetistas de su tiempo. La palabra semejanza debe de quedar grabada en usted y le voy a explicar por qué. Y usted va a entender por qué es importante esa palabra. Vaya, mire, en Génesis 1, sígame, en Génesis 1 y 2 habla de la creación. Pero usted sabe que cuando el Señor crea al hombre, nuestro Dios, amados, a imagen y semejanza de quién hace Dios al hombre. ¿Están conmigo? ¿A imagen y semejanza de quién? De Él mismo, de Dios. Pero vea, esas polaridades se invierten ahora con Jesucristo, el Dios encarnado viniendo al mundo. Vea, hoy se invierte eso. ¿Qué sucede hoy? Resulta que Él se hace a sí mismo semejante a nosotros. Vea una cosa bien importante. Usted ya lo había leído, ya lo ha escuchado predicar, o de repente pasó volando por ahí. Pero vea qué importancia tiene eso. Dios nos crea a nosotros, a los hombres, no a los monos ni a los pericos, ¿verdad? Al hombre, a imagen y semejanza de Él. Pero cuando encarna el Señor Jesucristo, eso se invierte. Ahora Jesucristo se hace semejante a nosotros. Me acuerdo que hace algunos años, algunos que están aquí de la Loti eran niños, hoy son muchachos. Y yo pregunté, ¿cuántos años tiene Jesucristo? Y alguien me dijo por ahí que tenía 2000 años. Bueno, yo le expliqué por qué Jesucristo no tiene 2000 años. Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es eterno, no tiene... Es Dios que encarnó. Y hermanos, una cosa increíble. Así como la veía el profeta. Un profeta vio a Dios viniendo en las nubes. Y el otro profeta vio a Dios siendo un bebé. Dos cosas increíbles en su momento. Dios viniendo en las nubes como un hombre. Y el otro, Dios siendo un bebé, como uno de nosotros. Jesucristo fue un bebé, amamantado por su mamá, nuestra hermana María. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Jesucristo fue un bebé, hermanos, dependiente. Se hacía pipí, se hacía popó y necesitaba. ¿Y quiénes venían a limpiarlo y a bañarlo? Ángeles, no, mentiras. María hacía eso.
María hacía eso. Fue dependiente igual que nosotros. Y mire la forma que él toma. Por eso esas palabras son bien importantes. Él es uno de nosotros. Se hace como uno de nosotros. Así enseña la palabra de Dios. Bien. Como el tema me obliga a mí a hablar de estrategias, y hay dos que hacen estrategias preciosas. El apóstol Pablo, porque le hice una pregunta, le dije, ¿podrá algún hombre común y corriente emular dicho acto? Porque Jesucristo no es un hombre común y corriente. ¿Qué es Jesucristo? Es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Fíjese qué cosa más interesante. Por eso Cristo no se compara a nadie. No acepte usted la idea barata que Jesucristo es un profeta. No, Jesucristo no es un profeta. Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y también es verdadero hombre. No, pero que mire que eso es imposible. Que esto es imposible para el hombre, pero para Dios, ¿qué hay imposible? No hay nada imposible para Dios. Así que Jesucristo es Dios, 100% Dios, y es hombre, 100% hombre también, aunque nos cuesta entenderlo, porque cuesta entenderlo. Pero fíjese, hubo un hombre que usó la estrategia de nuestro Señor. ¿Quién es ese hombre? Este que usa la estrategia es el apóstol Pablo, según nuestra base bíblica de apoyo, y él trató a toda costa de hacerlo. Le llevaba una palabra durísima a sus compatriotas religiosos que dirigían la sinagoga. Mire, a ellos les cayó de patada. Durísima la palabra. Pero fíjese, a ellos les llegaba con la palabra del Señor primeramente por ser los portadores y concesionarios del conocimiento del único Dios verdadero. Se hacía como uno de ellos, fíjese, así dice la palabra. ¿Para qué? Para ganar, según él mismo lo decía, a algunos de ellos. Y también, como si fuera sin ley, le llevaba una palabra más llena de misericordia y de amor a los gentiles. Entonces, como todo, no todo el mundo entiende qué es eso de gentiles en la Biblia. Porque fíjense, nosotros como occidentales, ¿qué entendemos por gentil? Que el hermano Julio va en la 38 y se sube una viejita y le dice, viejita, venga, siéntese aquí, le dice. Y le dé el asiento el hermano. Él va a ir parado, pero la viejita va sentada. Y entonces la viejita dice, ay, qué gentil ese hombre que va ahí. Chiquito, pero gentil, dice. Así entendemos nosotros. Pero no, la palabra de Dios cuando habla de gentiles se refiere a personas no nacidas en Israel, igual que usted y que yo. ¿Cuántos de los que están aquí nacieron en Israel? No hay ni uno. Entonces somos gentiles. Esa palabra se usa ahí para personas nacidas en otras naciones que no son judíos. Y también el despectivo de gentil es perro. Aunque usted no lo crea. Es perro, pero tiene su despectivo también. Y óigame, el apóstol Pablo se hace igual que ellos también, igual que nosotros los gentiles. Dice, llevaba una palabra de amor a los gentiles. A él le constaba de vista y oídas que vivían en una ignorancia terrible que solo les conducía indefectiblemente al infierno. Se hacía como uno de ellos, pero no para pecar. Creo que ahí está en el material, ¿verdad? Ahí está. Las pueden hacer grandes para que la vean. Como uno de ellos, sino para modelarles a Cristo en su vida y de esta forma ganar tantos como pudiera. Hermano, nosotros vamos a ir a las misiones. Tal vez no todos, pero sí sería bueno que fuéramos todos. En las 5 formas que le mencioné. Pero los que vayan en persona, ¿cómo se van a vestir, hermanos?
Uno de estos días, la última clase que nos dieron, nos disfrazamos con los trajes culturales de esos países. Yo era Dalai Lama la Reinaga ese día. Andaba con una cosa que se ponen los budistas. ¿Vos qué eras, hijo? Era un musulmán. El pastor Carlos era turco. Andábamos ropas que ellos usan para predicar la palabra en sus países. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos igual que ellos, hermano, y nos dieron café turco. Viera qué horrible es. Jesucristo, a mí si me vuelven a ofrecer, quién sabe. Estaba feo, horrible. Pero me lo tomé. Pero fíjese, eso es solo una pequeña de hacerse como uno de ellos. Hermano, usted va a, le voy a poner un ejemplo. Usted se va de misionero y lo llevan a la selva o a la sierra, allá en Perú, y le dan cuy. Sam ya comió cuy. Ya comió cuy. Prácticamente una ratota de este tamaño así, sin cola, una ratota así, parecida a un hámster. Y Sam aparece dándole una gran mordida en la foto que nos mandó. Jesucristo. Hermano, ¿qué pasa si usted va a la selva o a la sierra y lo mandan a predicar el evangelio de Cristo a los misquitos o qué sé yo a quién? Y le ofrecen cuy para comer y usted dice, guácala, yo eso no me lo como, hermano. ¿Cómo se van a sentir la gente? Él no es uno de los nuestros. Él no quiere hacerse como uno de nosotros y esa es la estrategia más efectiva. Cristo se hizo como nosotros y Pablo se hacía como los gentiles, siendo judío Pablo, pero se hacía como los gentiles para ganar gentiles para la fe. Esa era la estrategia. Yo voy a concluir aquí para poder hacer el trabajo de grupo, porque vamos a hacer unos grupos. No pudo haber tenido otro maestro sin igual. Cristo le reveló cosas indecibles a este gigante de la fe. Su gigantismo espiritual lo adquiere por tratar en todo de parecerse lo más posible a Cristo, aunque esto vaya en contra de nuestra naturaleza caída y depravada. Un erudito, de esos eruditos que pasan horas y horas y horas estudiando en sus estudios que tienen ahí ellos, comentan, yo olvidé el nombre de ese erudito, pero uno de los que escriben libros y comentarios y todo, se levanta así un día y ¡amor! ¡Amor! Y la esposa bien asustada, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué? Pablo se parece a Cristo. Imagínense. Le estoy hablando de un erudito. Y ya viejito él y sale asustadísimo que Pablo se parecía a Cristo. ¿Y qué cree que le dijo la esposa? Hasta hoy te das cuenta. Y si usted hace un estudio del apóstol Pablo detalladito en qué se parece a Cristo, hermano, se parece casi en todo. Si solo que Pablo es nacido en pecado, igual que usted y yo. Y Cristo no, Cristo es perfecto, es santo. Nacido, vivido y muerto sin pecado. Así dice la palabra de Cristo. Pero fíjese, Él imitó la estrategia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, haciendo uso de esta metodología imitada de Cristo es como lo logró. Así lo declara y enseña en 1 Corintios 11:1 y dice, anótela si quiere, 1 Corintios 11:1, ahí la tiene, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ya en el desarrollo pleno de su ministerio trató a toda costa de parecerse cuanto pudiera a los que no conocían la ley de Cristo para ganarlos para la fe. Yo le pregunto, ¿lo logró, sí o no? ¿Qué dicen? Sí, lo logró, hermano. Lo logró. Ya cuando lo iban a matar, porque le dijeron, Pablo, en la mañanita nomás salga el sol y te arrancamos la cabeza. ¿Y usted cree que se puso a llorar? Él decía, el apóstol Pablo, yo estoy en estrecho, decía. Porque irme, o sea, me han puesto contra la espada y la pared, que es la frase que nosotros manejamos. Irme con el Señor, wow, para mí es muchísimo mejor. ¿Sabe por qué estaba tan seguro?
Porque Pablo ya había sido llevado al tercer cielo y se le revelaron cosas indecibles. Entre las cosas maravillosas que se le revelaron al apóstol Pablo, ¿quién se acuerda de cuál celebramos? El primer domingo de cada mes, la Santa Cena, se le reveló en el cielo al apóstol Pablo. Él no se lo contó ni Pedro, ni Marcos, ni Juan, ni Lucas, ni nadie. Se lo reveló Cristo. Y por eso celebramos la Santa Cena. Entonces, claro, como él ya había ido, tenía una idea. Le voy a poner una ilustración bastante vulgar, pero bastante parecida. Los salvadoreños que van a Norteamérica y ya probaron los dólares, cómo se vive allá y cómo, y dicen ellos, ay, hoy que ya no hay mareros en el país, voy a regresar, dicen, al país. Y voy a poner una empresa y voy a vivir allá, y se vienen. Y adivine qué, a los 2 meses están desesperados que se quieren ir. ¿Por qué será? Porque ya conocen una vida diferente en Norteamérica o en Europa, si usted quiere, y ya no pueden vivir aquí en el país. Andan desesperados. Yo conozco un hombre que estuvo castigado 10 años aquí. Hermano, cuando cumplió los 10 años, inmediatamente se puso los tenis y se fue de regreso. No se quedó. Y le estoy hablando de salvadoreños nacidos aquí. Lo mismo, por eso le dije que era bastante vulgar la comparación, lo mismo Pablo. Pablo ya conocía el cielo, hermano, aunque no lo crea. En carne y hueso conoció la gloria de Dios. Así como conoció la gloria de Dios Jacobo, Pedro y Juan. Por eso, hermanos, cuando a ellos les dijeron, lo vamos a matar, ¿usted cree que estaban afligidos? Todavía Pedro se dio el lujo de decirle a los verdugos, mire, ¿cree que me puede hacer un favorcito? Sí, crucifíqueme cabeza abajo, porque fíjese que mi maestro no es digno que yo lo imite. Vaya, con mucho gusto. Le dieron vuelta y lo crucificaron cabeza abajo. Pero estaban felices de irse de aquí. El apóstol Pablo decía, yo estoy contra la espada de la pared, es mejor para mí irme, pero por ustedes yo me quisiera quedar otro ratitín por aquí, ¿verdad? Para seguirles hablando de las maravillas de Cristo. Pero no, en la mañana se lo decapitaron. Hermano, dice la palabra que podemos imitar esto también nosotros. ¿Cree usted que es posible? Vea, podemos hacerlo imitando primeramente a Jesucristo o a Pablo, si usted quiere. Podemos imitar al Padre, según lo dice en Efesios 5:1, ahí ven su material. Acuérdese, el imitar es mimetai tou teo, imitando a Dios, imitadores de Dios. Una palabra vieja derivada de mimeomai, de ahí sale los mimos. Es esos que hacen señas así y se andan pintando de blanco y andan ahí parando el tráfico en los semáforos. De ahí sale esa palabra, de imitar, de mimeomai, del griego. Podemos imitar también a los que se conducen según este ejemplo de amor, según Filipenses 3:17. Ahí están las bases bíblicas. Podemos imitar a las iglesias de Dios en Cristo Jesús, 1 Tesalonicenses 2:14. Y también dice, imiten la fe de sus pastores, Hebreos 13:7. Bueno, el pastor no es un hombre de fe, pueden decir, de mí. Pero sí hay hombres de fe. Y la palabra de Dios dice que los imiten para ser agradables a Dios. Como una estrategia, la imitación. Hay quienes tienen mal concepto de la imitación. Pero hermano, es bíblico. Ahí todas las referencias que le di son bíblicas y no hay forma de negarlas, porque le di como 5 referencias y hay más. Que la gente que tiene mal concepto de la imitación dice esto: ¿este papel que tengo en mi mano es original o es copia? Vea, y el original, dicen, ¿a dónde está? Ahí lo tengo archivado. Ah, pues ese es el bueno. La imitación es como una copia, dicen. Pero hermanos, solo hay un original. Ese es el problema. ¿Quién es el original? Es Cristo, hermano, no tenga miedo. Vamos a hacer un pequeño trabajito con relación a los que estuvieron conmigo en la prédica, vieron algunas metodologías o formas y algunas que se les han mencionado.
te puede decir, pero bueno, no nos han dicho nada acerca de qué metodologías se usan en el mundo con relación a estrategias, metodologías, como no todos son viejos de estar con nosotros. Algunos son nuevos, pero los que ya tienen ratos de estar con nosotros saben cuáles son las estrategias y metodologías que nosotros hemos utilizado en esta iglesia. Voy a darme un tiempito para que ustedes tengan una idea de hacerles mención de algunas metodologías que nosotros hemos usado aquí en la iglesia. Algunas ya no las usamos y le voy a decir las razones. Bienvenidas las hermanas que vienen noche a la vigilia. Ya vienen noche, hermanas. Bienvenidas. Cuando la iglesia comenzó, se usaron estas metodologías. Allá en Popotlán comenzamos, hace muchos años. Tenemos entre nosotros a 2 fundadoras aquí. Ya viene mi esposa, serían 3. La hermana Estelita, la hermana Katia y mi esposa. ¿Cuáles fueron las metodologías? Vea, campaña evangelística al campo abierto, visitación casa por casa, repartir tratados evangelísticos, literatura, salir a las calles a dar testimonio y regalar Biblias y Nuevos Testamentos, realización de cultos evangelísticos en el local de la iglesia, establecimiento de campos blancos, puntos de evangelismo. Algunas de esas cosas ya no se hacen. ¿Por qué? Porque ya no funcionan. Las formas no tradicionales, como estrategias o formas o metodologías usadas para la evangelización. Mire la que les voy a mencionar. Y le voy a mencionar unas que otras que se mencionan por ahí en el mundo. Pero nos vamos a centrar en nosotros. 1. Realización de servicios devocionales en negocios de comida con los empleados, empleadas de hermanos de la congregación. El rosado, la pupusería de la hermana Estelita. De las personas que están aquí, hay por lo menos una que se ganó para Cristo dándole la palabra en ese lugar. Póngase de pie, hermana Martita, por favor, para que la conozcan. Póngase de pie. Un fuerte aplauso para la hermana Martita. Gracias, hermana Martita. Vaya, fíjese, y hay muchas personas más. Hay muchas más que se ganaron a través de esa estrategia, de esa metodología. Le voy a mencionar más. Establecimiento de nuestro programa dirigido a los niños, edades de 5 a 11 años, CIS, comedor infantil sabatino, dedicando toda la mañana en nuestra iglesia aquí para atender a los beneficiarios en 3 grandes áreas principales. Alimento espiritual adecuado a sus diferentes edades, alimento nutritivo y balanceado, considerando el alto nivel de pobreza en que viven la mayoría y sano esparcimiento, teniendo una salida trimestral con ellos, haciéndonos acompañar por lo menos de 3 padres de familia, considerando la falta de recursos económicos para estas actividades. Número 3, asocios con ONGs para establecer el programa juvenil La Fuente, ofreciendo 5 áreas de beneficio para sus inscritos, como lo son Palabra de Dios, refuerzos académicos, deporte, salud mental y nutrición, sano esparcimiento. 4, eventualidades dirigidas intencionalmente a los padres o madres de los beneficiarios de nuestros programas. Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Día de Graduación, Navidad, etc. 5, salidas a almorzar con la familia pastoral para nuevas familias o personas que nos visitan, para orar por sus necesidades primarias y motivarles a seguir a Cristo con nosotros. ¿Qué hacemos? Vemos una familia que se ha quedado con nosotros y mi esposa y yo le echamos el ojo y le decimos, tiene una cita con nosotros. Vamos a ir a comer y vamos a un restaurante, nosotros pagamos todo lo que nos vamos a comer ahí y le pedimos peticiones de oración. ¿Cuál es el resultado? Esas personas se terminan quedando con nosotros. ¿Por qué? Porque les demostramos cuánto les amamos y cuánto nos importan a nosotros y le importan a Dios. Hay muchas familias que han sido ganadas con esa metodología bien sencilla.
Nosotros la ponemos en práctica con mi esposa Maritza. 6. Establecimiento de academia bíblica para dar seguimiento y formación escalonada a la edificación de los santos. Dentro de ella se está realizando actualmente la ruta de líder para formar un vivero de líderes de células. 7. Ayuda social y alimentaria, con énfasis especial en días difíciles de la pandemia, cuando estuvimos elaborando paquetes alimentarios quincenales para las familias miembros o simplemente relacionadas con la iglesia. 8. Apoyo moral y alimentario a familias de nuestros niños del programa CIS, que a causa del periodo especial de excepción, que ya lleva más de un año y ya no es especial, sino que ya es rutinario, no estoy protestando, conste, solo estoy diciendo la verdad, el cual ya lleva más de un año, pues, quedaron estos niños huérfanos debido a que sus padres, ambos en algunos casos, estaban relacionados con las pandillas conocidas como maras y que actualmente han sido tipificadas como terroristas por el gobierno. Nosotros como iglesia debemos, no es que si queremos, sino que debemos, por mandato de Dios, cubrir a esos niños hasta donde sean nuestras posibilidades. Número 9, establecimiento del sistema celular en nuestra iglesia, por medio del cual se pretende alcanzar crecimiento para la iglesia y en ella desarrollar primeramente evangelismo, edificación, confraternidad, servicio y adoración. Número 10, en algunas regiones del mundo se está aprovechando la diáspora para poder así, por medio de la ayuda y asistencia social a los migrantes, alcanzarlos para Cristo. Allá tenemos a los Grasals en Panamá, en donde hay 3 iglesias alianza chinas, pero solo una de habla hispana. Las ventajas, se ganan almas para Cristo. Las desventajas, con mucha nostalgia hay que verlos partir en su camino a la meta trazada. Podría ser Europa o los Estados Unidos. El caso del Perú en Venezuela es, a mí me consta, es muy lindo. Hermanos, hay 2 millones de venezolanos viviendo en este momento solo en Lima. Y ellos han sido albergados en las iglesias alianza. Nuestras iglesias alianza ya son muy grandes, muy fuertes. Pero óigame, ahorita acaban de aprobar una ley en donde tienen que echar para su país de Venezuela 1 millón de venezolanos. Y eso va a ser duro, porque hay muchos de ellos que ya son parte de nuestras iglesias ahí en Lima. Pero bueno, la ley es la ley. Tenemos el caso especial también de nuestro país, El Salvador. No se admire, ya hay venezolanos y cubanos aquí en nuestro país, bastantes. No se vaya a admirar. Uno de estos días vamos a tener una familia de cubanos entera aquí en la iglesia dando testimonio porque ellos han salido de Cuba. Esta iglesia les ha ayudado y están viviendo actualmente en San Miguel. Es la familia Mir. Número 11, nos proyectamos por realizar más adelante una campaña evangelística celular. Este nuevo componente creemos que es muy necesario debido a que las campañas tradicionales ya no son efectivas. ¿Por qué digo esto? Hermano, la garantía en este caso de ganar almas para Cristo es un compromiso de cada uno de los líderes de célula. ¿Qué hacen las campañas tradicionales hoy? No me va a dejar mentir. Se invitan entre ellos los evangélicos y usted ve que tapan una calle, le piden permiso a las autoridades y cantan y adoran, invitan a un evangelista y el evangelista hace el llamado para que reciban a Cristo. ¿Y cuántos pasan a recibir a Cristo? Ninguno, hermano, todos son evangélicos ya. Eso no tiene ningún sentido. Pero la campaña evangelística celular sí, porque cada líder de célula se compromete a llevar un amigo y ese amigo llega a la campaña y se convierte a Cristo. He ganado un alma para Cristo. También, hermano, otra estrategia, no todo ha sido color de rosas, hermanos. En una ocasión tratamos de hacer en conjunto con En Visión El Salvador un asocio con la organización mundial Remember New. Estuvo con nosotros Charles Ranston, que es un hombre altruista, para poner 2 casas de cuidado de niños en peligro de explotación sexual. Una para varones y otra para niñas. Y adivine qué nos dijo el gobierno. Estaba de presidente aquel hombre que le decían el Nuégado. Nos dijo de que no. Y nosotros nos quedamos en una sola pieza. Santo cielo. Le negaron el permiso a un millonario altruista que venía a poner 2 casas y que nosotros las íbamos a administrar, la alianza.
Pero fíjese, le dijeron que no, que el país no necesitaba eso. ¿Puede creer usted semejante barbaridad? Pero nos dijeron que no. También el hermano Tony Escalante se quedó increíble y ese millonario me dijo a como pudo, ¿cómo es posible que tu país esté en las condiciones que está y no reciban una ayuda que les traemos? El hombre se fue bien molesto, imagínense. Actualmente, hermanos, también como una 13ª estrategia se está desarrollando el equipo de fútbol de nuestra iglesia bajo la responsabilidad de mi hijo Stanley La Reinaga, con jóvenes que han sido alcanzados por medio del programa La Fuente en asocio con Envisión El Salvador. Le apostamos a la evangelización de jóvenes que no conocen a Cristo con la realización de devocionales antes de los entrenamientos, los partidos de fútbol. Y también, algo que no puse en mi hoja, pero lo recuerdo de memoria, es un proyecto que hay en el corazón y en la mente de mi esposa, la hermana Maritza. Es montar una academia aquí en esta iglesia de pupusas. Una academia de mujeres, madres de los chicos del CIS y de La Fuente para que sean pupuseras. Porque adivine qué dos cosas no hay aquí en El Salvador ahorita. Se va a quedar en una sola pieza con lo que le voy a decir. Pero no hay pupuseras, aunque usted no lo crea. Y no hay albañiles también. Levanten la mano los albañiles aquí. No vino Fran, por eso no vemos una mano levantada. Que Fran es albañil. Pero es curioso porque Fran es albañil, pero ya no quiere ser albañil, quiere ser, ¿cómo se llama la profesión de él? Fisioterapeuta, y está muy capacitado en eso. El hombre es un profesional. Pero hermanos, no me lo van a creer, ya no hay albañiles en el país. Porque estos chavos de la generación de hoy son expertos, y no lo digo de mala gana, son expertos en computadoras, en celulares, en tabletas, en tecnología. Pero un ladrillo no lo pueden pegar. ¿O estoy mintiendo? Bueno, ya hubo un amén. Gracias, hermano. Es cierto. Es cierto. Entonces, fíjese, aquí tenemos ese proyecto en la iglesia y va a ir direccionado hacia las mamás de los chicos del CIS y del programa La Fuente. Van a tener una calificación de pupuseras con más de 30 años de trayectoria, con un conocimiento bárbaro en el campo. Hasta se les va a dar un certificado, imagínense. Unas pupuseras, hermanos, que los que las conocemos son unas máquinas haciendo ese producto. ¿Y por qué cree que les ha ido bien? ¿Por qué hacen mal producto? No, hermano, porque es buenísimo el producto. Mire, yo hasta estoy usando un cliché ahorita. Cuidado, les digo a los que nos visitan. Y se quedan ahí. Son adictivas. Me está mintiendo. No me lo cree, pues yo solo de aquí puedo comer, ya no puedo comer de otro lado, porque solo de ahí me gustan. Imagínense. Así, hermanos, vamos a pasar a un momento de trabajo que demanda el taller. Levanten la mano, los números 1 en su hoja están numeradas y búsquense entre ustedes los números 2, los números 3, los números 4 y los números 5. Mis asistentes, ¿qué se hicieron? Fue el rapto de los asistentes, los llevó Cristo. Jesaí, hermana Ibis, la gemela, ya se fue la gemela a dormir. Bien, quiero que me organices por números. Cada uno debe tener un número en su hoja, que se busquen el número que les corresponde, por favor. Son como 5 grupos que tienen que armar. Tienen 15 minutos para contestar la pregunta que aparece ahí atrás y la llenan. Luego van a designar un líder de grupo y ese líder de grupo va a pasar a hacer la exposición de la pregunta ya respondida que se les hace ahí. Bien, búsquense los números, ahí están marcados, los 4 con los 4, los 2 con los 2, los 3 con los 3, los 5 con los 5 y los 1 con los 1. Vaya, quiero que hagan esos 5 grupos. Y el que no tenga grupo se une con un grupito ahí. Bien, a partir de ese momento tienen 15 minutos para contestar una sola pregunta de las 5 que aparecen ahí.
y luego van a decidir quién de ustedes va a pasar a exponer sobre la pregunta que respondan en el grupo. Bien, los que no tienen grupo, por favor les voy a pedir que se unan a un grupo. Hermano Kevin, ¿a dónde está el hermano Kevin? Hermano Stanley, Jesaí, ayúdenme a que los hermanos que no tienen un grupo se unan a un grupo, por favor, para trabajar. Por favor, ayúdenme a que todos estén trabajando en un grupo. Y que todos estén en el grupo adecuado. Son 5 grupos que deben de haber. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Un minuto más y vamos a comenzar a pasar en un minuto al primer grupo. Voy a pedirle a los hermanos que están allá afuera que comiencen a pasar adentro para oír qué es lo que los hermanos nos van a decir de una sola pregunta que van a responder. Bien. Elijan un líder de cada grupo y él va a decir qué es lo que en el grupo han escrito sobre la pregunta que les corresponde responder. Bueno, tiempo. Vamos a pasar nuevamente, nos vamos a ordenar como estábamos y van a pasar los 4 líderes, uno de cada grupo. Pasan para acá, por favor. Bien, el líder del grupo número 1, si es que hay grupo número 1, ¿puede pasar? El líder del grupo número 2, ¿puede pasar también? Si es que hay número 2. Ahí nomás, hermana, ahí nomás quédese. El líder del grupo número 3 y el líder del grupo número 4. ¿Qué grupo vas a representar, Vladi? El 2. 2. Vladimir y Sam. Ahí está. ¿Qué grupo representas? ¿Qué nombre tenés vos? El número 4. Jorge. Bien. Su atención, por favor. A la hermana Estelita le ha correspondido representar al grupo número 1 y la pregunta que ella va a responder es: ¿cómo haría para
penetrar con el evangelio a una zona que esté plagada de grupos hostiles a la palabra de Dios? Hermana Estelita, es suyo el micrófono. Amén. Primeramente hacer amistad con ellos, ¿verdad? Y después, pues ya cuando digamos tengamos amistad con ellos y nos ganemos la confianza, pues posiblemente invitarles a un cafecito, a comer algo, ¿verdad? Y ocuparnos de ellos en cualquier necesidad que tengan y también ocuparnos de sus necesidades, ¿verdad? De las necesidades de su comunidad. Es todo. Gracias, hermana. Y sí, perdón, primeramente orar por ellos. Gracias, hermana Estelita. Un aplauso para nuestra hermana Estelita. Bien. Solo tienen que responder una nada más, solo una pregunta. Ok, va. El número 4 le corresponde a... perdón, ¿cuál van a responder ustedes? La número 4, que no es que vos tenías la número 4. La respuesta 3, va, perfecto. Entonces, por ese grupo, responde Vladimir y Sam a la pregunta: ¿qué formas novedosas usarías en un país al que no se puede entrar libremente para enseñar sobre Jesús? Respuesta. Pues nosotros tuvimos la idea de como llevar como unos hospitales y que los misioneros sean como enfermeras o enfermeros y que a través que ellos, digamos, estén curando a alguna persona, le puedan hablar de la palabra de Dios. O otra es como negocios o algo de turismo o de ayudar a la gente, y pues esas fueron nuestras ideas. Muchas gracias, Vladimir. Un aplauso para Vladimir y para Sam. Bien, hoy le corresponde a Jorge sobre la pregunta: ¿te gustaría hacer algún cambio de algunas formas de trabajo en esta iglesia o en tu iglesia o ministerio para poder presentar el evangelio de formas no tradicionales? Vamos a ver cuál es la respuesta. De hecho, estamos en la alianza, ya lo estamos haciendo, por ejemplo, en el fútbol, en el CID, la fuente y la música. Muy bien, un aplauso. Bien, a la hermana Glendita le correspondió la pregunta: ¿cuál de ellas, de las que se expusieron, estás usando en tu iglesia o ministerio? Vamos a ver. Buenas noches. Colocamos solo 6 opciones. A pesar de eso, hay más opciones que no pudimos anotar por cuestiones de tiempo. Pero la primera pusimos salidas deportivas, segunda comedor infantil sabatino, la tercera academia bíblica, cuarta asociación con la ONG La Fuente, la quinta ayuda social y la sexta ministerio de misiones. Gracias. Bueno, un aplauso. Bien, en conclusión, si nos dan a nosotros la tarea como iglesia de decir qué metodologías no tradicionales, qué estrategias se podrían usar para poder llegar a la gente y poder predicar la palabra de Dios, ¿creen ustedes de que podríamos hacerlo, sí o no? ¿Qué dicen? Sí se puede, hermano, sí se puede.
métodos no tradicionales. Ya voy a terminar, solo le quiero decir esto. El día que yo iba a presentar este taller allá en Lima, estuve moviéndome de un lugar a otro y la esposa de uno de los hermanos que me movilizó me dice, hermano, me dice, tal vez le ayuda un poco al tema que usted va a dar. Sí, le digo. Y fíjese lo que usa el vecino de ella, un hermano de la iglesia. Sale a pasear su perrito y los perritos se hacen amigos entre ellos, ¿verdad? Se huelen por ahí. Y entonces resulta que cuando se están haciendo amigos, él aprovecha para hablarle al dueño del otro perro, hablarle de Cristo y regalarle literatura, invitarlo a venir a la iglesia, invitarlo a su célula. Bien interesante porque le digo, hermana, le digo yo, qué lindo ministerio. ¿Cómo le pondríamos a ese ministerio? Y me dice la hermana, evangelismo perrón, me dice. Me pareció gracioso, ¿eh? Hay, hermanos, diferentes formas. Por ejemplo, en la iglesia del Evangelio Completo del pastor Cho, que ya murió allá en Corea del Sur, los edificios son grandísimos, enormes. ¿Y qué cree? Ahí hay un ministerio del ascensor, donde la gente va parada ahí en el ascensor y le dice a los que entraron, ¿a qué nivel va usted? Al 17, yo al 80 voy, le dice a él. Imagínese, hace una vigilia ahí. Hermano, y el que va para más lejos, ese es el objetivo principal del que está de ascensorista. Y pucha el botón y le comienza a hablar de Cristo. Cuando llegan allá al último nivel, ya le ha presentado el plan de salvación. Esa es la estrategia del ascensor. Pero a usted Dios le puede dar otras estrategias. De repente usted va en el bus, en la 125, en la 117, en la 325, y Dios le pone a usted compartir el Evangelio de Cristo en el bus. Hágalo, hermano. No se quede con la gana. Predique de Jesucristo, cuente su testimonio y las cosas que Cristo ha hecho. Yo ya he predicado en la calle, es lindísimo predicar en la calle. En un parque, si el Señor le dice a usted que lo haga, hágalo. Pero hay diferentes estrategias. Imagínese de que en Costa Rica se está usando una metodología no tradicional. Y yo se la expuse ahí a mi esposa y si más me manda al infierno de una sola vez, ¿verdad? Están usando, hermanos, gimnasia rítmica y llega el montón de señoras y después el pastor Mario Barbosa solo les habla 5 minutos de la palabra de Dios y la iglesia de Escazú, en donde él está lleno de mujeres que van a hacer gimnasia y posteriormente escuchan la palabra de Dios y se toman un refrigerio. ¿Cómo se le llama a ese ministerio, a esa estrategia? Bueno, es danza rítmica. Fíjense las cosas que están usando. Ha venido una persona que es experto en basquetbol al país. En la otra iglesia no se va a comenzar a evangelizar por el fútbol. Se va a comenzar con el basquetbol. Y va a dar muy buenos resultados. Yo estoy seguro. Nosotros tenemos aquí en la iglesia muchos recursos. Por ejemplo, tenemos al hermano Rubén, no vino a la vigilia, pero él es físico constructivista. Y yo le digo a él, qué lindo sería que comenzaras a enseñarle levantamiento de pesas a los muchachos y ganarías un montón de gente para Cristo. Y diferentes formas que se puedan hacer. El hermano Rubén viene los domingos, ¿va? Y la gente le queda viendo porque está bastante cholotón ya y se sigue soplando, ¿verdad? Sigue haciendo así. Entonces, él sabe mucho de eso. Entonces, hermanos, quiero terminar con esto. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés cuando él le dijo, es que no puedo hacerlo, soy tartajo, tengo tales y tales defectos? Y el Señor le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Un palo, le dijo él. Ah, pues con ese palo vas a hacer la obra de Dios. Y él levantó ese palo y tocó una roca y salió agua de ahí. Entonces el Señor nos dice hoy a nosotros, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué haces tú? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué estás haciendo? Eso
es lo que debes usar para la expansión del reino. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la enseñanza que nos has permitido compartir con nuestros hermanos, amigos que hoy están con nosotros en esta vigilia. Gracias, Señor, permite de que para la expansión de tu reino, para la proclamación de tu palabra, podamos usar todo, Señor, lo que tenemos a nuestro alcance como un medio para poder llevar la palabra a los que la necesitan. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Dios les bendiga. Hay un refrigerio para cada uno y una plática preciosa con los hermanos de la iglesia. Aleluya.